Perfecto. Bien. Nosotros somos el grupo Eslabón y estamos aquí en la oficina del arquitecto Hugo Fernández para hacer una entrevista sobre la resistencia de materiales. Nuestro grupo está integrado por Saulo Reyes, Julie de León, Alexander Vázquez Miguel Almonte y Francis Antonio, sigan. y el usted. acá. Stephanie Jiménez. Y su servidora, Francesca Jiménez, por supuesto. Para empezar, podemos decirle al arquitecto, si nos puedes decir algo sobre su trayectoria, qué tiempo lleva ejerciendo la carrera, desde dónde es egresado y en qué se está desempeñando actualmente. Bueno, mi nombre es Hugo Fernández, soy arquitecto, soy egresado de la UAS. Aquí como oficina tenemos ya 10 años, casi 11. Yo me he desempeñado en el área docente, tanto aquí como en el Instituto Técnico Superior Comunitario, y también en el área del ejercicio profesional, realizando múltiples trabajos en el área de diseño, construcción, supervisión de obras, ese tipo de cosas. ¿Qué entiendes por resistencia de materiales? La capacidad que tiene cualquier elemento o material para aguantar o resistir, como su nombre lo dice, determinado peso o para el cual fue creado. Me explico. Si, por ejemplo, hacemos una viga en hormigón, esa viga es diseñada para que tenga X capacidad de resistencia. Entonces, en base a eso, aguanta un peso. Entonces, la resistencia de los materiales es, o que tiene ese material, esa viga que fue creada para aguantar un peso en específico, de acuerdo a la función en la cual se vaya a desempeñar. Arquitecto, ¿qué tan importante es para los arquitectos el estudio de la resistencia de los materiales? Vital. No podemos nosotros proponer un diseño de cualquier elemento sin contemplar en cuenta la resistencia. Por ejemplo, si nosotros hacemos un diseño de esta mesa que va a soportar un computador y por algún motivo cuando se pone el computador la mesa no colapsa, rompe, el diseño no fue entonces bien concebido. O sea que es súper importante. ¿Qué importancia tiene para los estudiantes de arquitectura los conocimientos básicos de ingeniería civil? Miren, como arquitectos, nosotros no tenemos necesariamente que dominar los elementos de la ingeniería civil al dedillo. Ahora, sí es bueno tener conocimientos para, de una forma u otra, saber qué cosas nosotros podemos emplear en un momento determinado. Me explico. Si yo voy a proponer el diseño de una casa que va a tener un techo en madera, no necesariamente yo tengo que saber cuál es la resistencia que va a tener X o tal madera. Ahora bien, yo sí tengo que saber qué tipo de elemento debo de usar, cómo debo de distribuir, qué sé yo, el uso de la viga o de la columna, pero ya la resistencia en sí del material, eso tiene que decírmelo el ingeniero. Yo lo que tengo que tener una idea generalizada de cómo van a funcionar las cosas. Bueno, yo haré mi pregunta. ¿En qué nos ayuda a tener los conocimientos sobre el estudio de las estructuras a la hora de diseño? Como le dije anteriormente, tener una idea generalizada o detallada de un elemento nos ayuda a la hora de hacer el diseño, saber qué cosa vamos a proponer, cómo se usa el material, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, en qué sitio debo de proponerlo y en qué no. O sea que es importante tener conocimiento de la resistencia de los materiales, aunque no necesariamente usted tiene que ser un experto en ese material. Bueno, la cosa no es ser un experto, sino tener noción. Claro, y lo que usted no sepa preguntar y asesorarse. O sea, es conocer lo básico. Sí, porque miren, por ejemplo, en la actualidad se está utilizando múltiples materiales y no necesariamente yo tengo que conocerlo todo ahora. Si yo sé para qué sirve el material, cuáles son sus usos y sus funciones, yo puedo proponerlo y entonces después indagar sobre la resistencia para lo cual yo lo necesito. ¿Cree usted que los arquitectos dominicanos poseen un conocimiento adecuado en la ejecución de proyectos arquitectónicos, enfocado en los aspectos estructurales?
Yo diría que un 50% sí, un 50% no. Todo va a depender de a lo cual se dedique el arquitecto. Si yo como arquitecto me he dedicado la vida entera, profesional, a hacer, por ejemplo, diseño de interiores, yo puedo saber la resistencia que tienen materiales que se utilizan para el diseño de interiores. Ahora, a la hora de que me toque hacer un edificio, una estructura metálica, en el cual yo nunca he trabajado, yo no voy a tener la misma destreza que con los otros materiales que les mencioné anteriormente. Entonces, eso va a depender del campo en el cual nosotros nos dediquemos. Pero sí, en sentido general, yo creo que los arquitectos, por lo menos al momento de hacer una obra, una construcción de cualquier tipo, por lo menos indagan sobre los materiales y tipo de cosas que se va a utilizar, que uno va a proponer. En el ejercicio profesional, se le complica mucho al arquitecto que no tiene suficiente conocimiento de la resistencia del material. Yo entiendo que sí, pero eso depende mucho de cada quien. Porque si tú estás trabajando en campo y es un material que a ti te propusieron hacer, que tú no conoces, tienes que indagar sobre él. Ahora, si yo estoy diseñando yo y yo quiero proponer un material, antes de yo proponerlo, yo tengo que averiguar cuáles son las características en sentido general, no nada más de resistencia. Entonces yo voy a averiguar características en sentido general, incluyendo la resistencia. Arquitecto, comúnmente, ¿cuáles son los problemas que se presentan de deficiencia en los materiales que hacen que la estructura colapse? Comúnmente, ¿cuáles son? En sentido general, en nuestro país, las construcciones son más o menos buenas. Más o menos buenas. Porque ustedes fueron testigos, por ejemplo, del terremoto de Haití. Sí, claro. Y las construcciones, por ejemplo, comparativamente con la de ellos, eran muy malas. El problema que nosotros tenemos principalmente es la influencia o la mala influencia del desconocimiento de los clientes. Muchas veces la gente entiende que buscando un maestro constructor para hacer algo resuelve su problema y lo resuelve medianamente, Económicamente. ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, el día pasado yo fui a una casa que me llamaron para proponer una remodelación y yo me encontré con una habitación que tiene 27 metros cuadrados de habitación, una habitación inmensa. Tiene un baño que tiene 1,5 metros de ancho, como por 85 de profundidad. Pero eso es dentro de la habitación. Esa habitación tiene una puerta, el baño de la habitación tiene una puerta de 60 centímetros. Y la señora me llamó, porque ella dice, yo tengo una habitación grande, pero yo no puedo entrar con la cubeta a tapar el baño, tiene que entrar la cubeta y después entrar ella. Entonces yo le pregunté, ¿dónde salió esto? No, eso fue mi esposo, fue un maestro constructor. Por su calidad de vida disminuye. ¿Cómo tú tienes una habitación de 27 metros cuadrados y tú no puedes dar la vuelta en el baño para tú entregarlo? Es un problema. Entonces es un asunto cultural. A lo mejor se economizó 2 o 3 pesos, pero va a vivir su vida entera incómodo. O va a gastar más remodelando. Podríamos decir, arquitecto, que disminuye su calidad de vida, pero disminuye también El confort y todo. vamos a decir, el monto del inmueble o el costo del inmueble. Claro. O la inversión que se hizo. Entonces, si la gente tuviera conciencia de la importancia del arquitecto, por ejemplo, en sentido de distribución de espacio, muchísimos de los problemas que la gente tiene en sentido espacial no existieran. Y eso se da a cada rato en todos lados. Entonces, así mismo como hay un desconocimiento de la importancia de la arquitectura, cuando tú llegas a un sitio y que te encuentres con un problema de algún material, si tú no averiguas sobre eso y propones algo, puede fallar. Es lo mismo que le pasa a la gente. O sea, si yo como arquitecto vengo y propongo que hagamos esto de tal madera, y vienen y se ponen algo ahí lo que se va a utilizar y se rompe, entonces el malo fui yo. Entonces, Eso depende mucho de cada quien. Ok, entonces usted está queriendo decir que realmente la asignatura en sí es totalmente fundamental para nuestro desempeño como profesional. Claro que sí. Por eso depende del punto de vista como se enfoca para nosotros.
Porque muchas veces la materia se enfoca en operaciones matemáticas y no es lo que nosotros necesitamos. No es lo que nosotros necesitamos. Porque, por ejemplo, para yo proponer el diseño de una casa, yo no tengo que saber matemáticamente cuánto acero va a llevar, cuánto atado de varilla. No me doy entender. ¿Qué diría usted que sería lo correcto para un estudiante de arquitectura con respecto a una asignatura como la resistencia de materiales? ¿Cuál sería el enfoque correcto? Utilizar de una forma práctica los diferentes materiales que se usan, verlos, conocerlos. Bueno, mira, esto es una plancha de chirró, esto se puede mojar, esto es una plancha de duró, esto no se puede mojar, eso aguanta tal resistencia, eso tiene la capacidad de soportar tal peso, verlo, tantearlo. Por ejemplo, esto es muy bueno. Eso ustedes hacen, por ejemplo, del trabajo final que hacen como un banco, o no sé, como que proponen algo. Ustedes hablan de una estructura. O sea, que yo pueda saber en la realidad qué aguanta una madera de tal grosor. Y no ponerme a calcular que tanta madera aguanta tal cosa, porque matemáticamente nosotros en la realidad no lo hacemos así. Tú me estás enseñando a calcular una cosa que al final, cuando yo salga a la calle, a mi ejercicio profesional, yo no lo voy a hacer así. ¿Se entiende? Sí. Arquitecto, en República Dominicana, el uso de materiales y nuevas estructuras acá, ¿está a la vanguardia con la arquitectura moderna? Yo creo que sí, hemos evolucionado mucho. Los materiales y la tecnología, en sentido general, ha ido avanzando. Y al paso nosotros hemos ido incorporando eso a la realidad nuestra. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, ustedes ven muchos edificios que están haciendo el fondo ahora con la combinación de hormigón y todo. Sí. Eso no es nuevo, eso tiene tiempo, pero al paso lo hemos incorporado. Se están utilizando, por ejemplo, en las construcciones nuevas, se está utilizando mucho el uso de la estructura metálica y el vidrio. Se está utilizando, por ejemplo, que son los paneles de foam con una rejilla metálica, que se usa mucho para dividir espacio en el interior y también exterior. Se están utilizando los moldes esos con forma recta, que se están haciendo muchísimos edificios. Entonces, eso son cosas que han ido evolucionando y han ido cambiando la realidad de nuestro mercado. Porque anteriormente, cuando tú le propones a un cliente algo que no fuera cemento y viga y acero, se extrañaba, pero ya hay muchísimas cosas. Pero puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de Ágora Mall. Se hizo una estructura en hormigón, por el revestimiento completo se hizo en duro, que es un material relativamente nuevo en el país. Y está ahí, funciona. O sea que sí, yo creo que se han ido empleando. Perdona, eso depende mucho también del cliente y del público al cual tú vas dirigido. Porque una señora en su casa que quiere hacer una remodelación, que tú le digas, miren, vamos a hacerla en Duro. Sí. Entonces muchas veces dicen, hey, ¿qué es eso? Y no entienden. Entonces hay que llevar al cliente a eso. ¿Cómo usted ve el enfoque que se utiliza de enviarlo a los estudiantes a hacer esa labor social? Yo creo que más que nada lo que la maestra quiere es sensibilizarlo a ustedes. Y también con esa sensibilización hacer un aporte a los más necesitados. Porque todos, a lo mejor no tenemos mucho, pero hay gente que tiene menos. Entonces ella lo que quiere es que nosotros vayamos a un sitio, veamos la realidad, a lo mejor de una u otra forma comparemos que no estamos tan mal, que hay gente que está haciendo más mal que uno. Y entonces a esa gente que sí lo necesita hacerle un aporte. Y ese aporte es la contribución del arreglo de una vivienda, de un parque, ese tipo de cosas. A mí me parece excelente eso. Estructuralmente hablando, ¿qué tan preparados estamos los arquitectos en República Dominicana a la hora de presentarse un sismo, por ejemplo? Ya que en días pasados hubo un sismo en Ecuador. ¿Qué tan preparado está la República Dominicana, estructuralmente hablando, a la hora de presentarse un sismo de esta manera? Bueno, ¿Qué institución vela porque las estructuras estén acorde con lo requerido?
Bueno, les repito, como profesionales, los arquitectos no somos los que estamos llamados a calcular las estructuras. Como país, entiendo que hay muchas construcciones que se hacen de forma irregular, pero que tienen, dentro de, entre comillas, ¿verdad?, tienen cierta calidad. ¿Qué institución está llamada a regular eso? Bueno, las instituciones gubernamentales, que son básicamente obra pública. Hay un Instituto Nacional de Sismología, pero la función del instituto no es prevenir. Después del terremoto de Haití se han implementado un sinnúmero de medidas para evitar que cuando suceda un terremoto tengamos daños mayores. Por ejemplo, es obligatorio en estos momentos que cualquier persona que vaya a hacer un proyecto, como manda la ley, tenga que hacer un estudio de suelo para determinar la calidad del suelo en el cual él va a construir. Asimismo, se han implementado un sinnúmero de medidas en el área de estructuras y de reordenamiento de lo que se utilizaba, de nuevos métodos, se proponen nuevas formas. Y la construcción formal en República Dominicana está bien. O sea, el que trabaja por el libro, que va a hacer una inversión, que hace plano, que hace estudio de suelo, que paga un dinero estructural, está bien. Lo que tenemos que tratar es de que esas personas que no tienen la cultura de buscar un profesional para que le haga un plano, para que le den seguimiento, sí vayan hacia ese camino. Por ejemplo, hoy en la mañana yo recibí un cliente que buscó un ingeniero para que le haga los planos, pero ya de una forma informal, de una manera informal, él quiere empezar a construir. O sea, yo tengo un solar, yo busqué un tipo que es ingeniero y el tipo le hizo a mano unos planos, mal hecho sobre todo, porque es ingeniero, sí, tiene no está educado, no para la preparación. Ok, entonces él viene donde mí para que yo le digitalice eso, para él empezar a construir eso. Sin ningún permiso, sin nada. Pero eso se ve mucho. No, todos los días. Entonces, ingeniero hace ese tipo de cosas es lo que tenemos que tratar de que se formalice. Porque muchas veces, por ganar los 2 pesos. ¿Qué debe hacer el arquitecto frente a esa situación anómala, obviamente? Bueno, en ese caso, precisamente en el caso de hoy, como le dije, yo le dije que yo no podía hacer eso. Que yo no iba a incurrir en hacer unos planos que estaban mal hechos inicialmente, para que él vaya y construya y que después mañana la responsabilidad sobrecaiga sobre mí. Sí. Porque la persona que le hizo el plano fue el que agarró una hoja vieja, me parece. Ah, entonces solar, sí, mira, tú lo que necesitas es esto. Y le puso 2 o 3 medidas. ¿Y dónde usted cree que va a llegar eso? Ahora, hay profesionales que cuando le llegan un cliente así, piensan en el dinero, que se pueden ganar haciendo eso y le dicen que sí. Entonces eso depende mucho de cada quien. Pero yo le digo a ustedes que hay dinero que no se gana. Es bueno dormir tranquilo. Muchas veces pasa que nosotros como arquitectos nos contratan para el diseño. Mira, yo quiero diseñar esto. Yo vengo, hago mi diseño y lo entrego. Yo lo hice bien y lo entregué bien, pero en obra se puede otra cosa. Por ejemplo, la semana pasada pasé cerca de un sitio donde yo había diseñado una casa y veo la casa hecha. Esa casa ya yo la había entregado, lo claro yo lo entregué hace más de 2 años. Pues mira, esta casa esta dice mía, porque eso como un hijo. Ese hijo mío. Y me detuve y yo veo, por ejemplo, que la casa tiene el primer nivel en muro de 8, no de 8, o sea de 20, pero no fue concebido así. Pero llego donde el dueño y le digo, oye, ¿cómo está usted? Y me venga a ver para que vea la casa. La hicimos. Sí. Oye, pero qué lindo. Tenía en su interior columna de 20 por 20, de 25 por 25. O sea que había 5 centímetros que sobresalían del muro, sí, en varias zonas, incluyendo la sala y el comedor, y eso se ve feísimo. Y por ejemplo, habían ventanas propuestas de piso a techo, un área de terraza, con un toldo, algo bien bonito, cerrado con bloque al lado. Ahí es que está el problema. Entonces yo le pregunto al dueño, perdona, ¿por qué lo habló de 20? No, porque hay que resistencia, por si pasa algo, porque la casa es de 2 niveles. Porque la casa
en los niveles y este terreno de por aquí no es malo. Digo, ¿y tú tienes los planos por ahí? Sí, búsquemelo. El tipo pagó un estudio de suelo que le costó 45,000 tablas, que decía que el terreno que tiene la casa es de la resistencia suficiente para no hacer el bloque de 8. La columna que tenía, él la duplicó y le duplicó el tamaño. Entonces él gastó más dinero, sobrecalculó la casa y le quedó feísimo. Y entonces mañana viene alguien que sabe de eso, visita la casa y dice, ¿y quién te hizo ese diseño? Fulano de tal. ¿Y qué van a decir? No, pero es un disparate. Pero no, porque yo entregué eso. A mí no me pagaban el diseño, míralo ahí. Tú hiciste unos planos. Ya, los planos tienen todo. Tienen, ese proyecto tenía eléctrico, sanitario, estructural, todo. Porque él pagó un nuevo plano completo. Pero a la hora de la verdad lo que hizo fue que eligió los espacios y él empezó a hacer cosas como él quería. Entonces es un asunto cultural. ¿Por qué lo de 8? No, por resistencia, pero usted acaba de pagar un estudio de suelo que determinó que su suelo es bueno. O sea que usted gastó más dinero innecesariamente. Y arquitecto, hablamos un poquito de luz para hablarle como técnico de planeamiento urbano, que es de ocasiones. Hay un problema básico que es de legislación, que es que no hay forma de aplicar la ley. El arquitecto sabe lo que hay que hacer, a veces no sabe lo que hay que hacer, pero generalmente lo sabe. La institución sabe lo que hay que hacer y la sinergia que se crea entre el arquitecto y la institución es buena, entre los profesionales en sentido general. Sí, ¿verdad? La que existe ahora mismo es buena. Sí, ¿verdad? Sin embargo, la institución no tiene forma de aplicar la ley porque la legislación, la forma en que está estructurada la judicatura, no permite una aplicación real de la ley. Entonces, por eso el dueño hace lo que quiere, el ingeniero le hace los planos, se los trae al arquitecto para que se los dibuje y se crea ese tipo de cosas. Es cierto, es cierto. Pero la relación profesional, o sea, entre los profesionales es buena. Es bueno. Es buena y lo que hay que buscar la forma, el Estado dominicano, más que nada, de ver cómo se regula de la forma correcta. Porque muchas veces a nosotros nos ponen más trabas cuando vamos, por ejemplo, a someter un proyecto, que el que está haciendo una construcción ilegal. Sí, correcto. Entonces tú vas con todo tu cariño, mira, yo quiero hacer esto, y te dicen, no, eso no se puede, tú estás violando los linderos, tú no puedes hacer esta viga, esa columna no va, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú haces? Tú adaptas tu plano a lo que ellos quieren, pero en realidad tú vas a hacer otra cosa. Ahora, a mí, que voy a depositar un proyecto, que lo que quiero hacer es algo bien hecho, me pone más traba que el que está haciendo una construcción ilegal. Va un tipo, lo visita, se le dan 2 o 3 pesos y ya la construcción quedó bien. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí, claro, yo que claro. quiero hacer algo bien, oye, búscame la vuelta y vamos a tratar de que la mayor cantidad de personas vengan aquí a proponer, hacer un buen proyecto. Mire, yo creo que se requeriría, a modo de reflexión, lo digo, que nosotros mismos todos, incluso los estudiantes de arquitectura, todos, que se hagan una serie de foros, de reuniones, que se discutan problemas y que se hagan propuestas serias, reales. Algo que influye mucho en eso es que muchas veces los alcaldes no son técnicos en el área, lo que son es políticos. Y muchas veces les interesa más recolectar dinero sin importar la calidad de lo que se esté haciendo. Entonces, el ayuntamiento, en vez de ser un orden regulador, se convierte en un orden fiscalizador. Tú estás construyendo ilegal, págame y dale para allá. Tú estás construyendo y quieres hacer algo bien, págame y dale para allá. Entonces no hay una posibilidad de que las cosas se hagan bien porque deben de ser, sin importar lo económico. Prima primero el asunto económico y después la calidad. Para terminar, si me puede dar